Hola, mis compañeros Armando, Axel, Dayana y su servidora Frida vamos a presentar para la materia de instrumentación y calibración de la carrera física biomédica un prototipo analógico de termómetro ambiental para la sala de cuidados intensivos con pacientes de hipotermia. Para este proyecto se trabajó con el rango de temperaturas de los 32 a 36 grados centígrados, el cual corresponde a la temperatura adecuada para las salas de cuidados intensivos con pacientes de hipotermia. Para la construcción del prototipo se utilizó el sensor de temperatura LM35DZ, donde la señal se condicionó de tal forma que las variaciones de temperatura fuera y dentro del rango respondieran lumínicamente. El objetivo de este proyecto es acondicionar la señal de un sensor de temperatura LM35DZ para crear un prototipo analógico de termómetro ambiental que puede ser implementado en salas de cuidados intensivos para pacientes con hipotermia. Una vez dicho lo anterior, tenemos que la supervisión de temperatura en diferentes salas de hospitales es sustancial, ya que de ello depende la estabilización de muchos pacientes con condiciones relacionadas a la termorregulación. Principalmente nos enfocamos en pacientes con hipotermia, ya que requiere de muchos cuidados en donde se involucra la temperatura ambiental de una sala de hospital. El rango de temperatura de estas salas de cuidados intensivos para estos pacientes debe de ser de 32 grados centígrados a 36 grados centígrados. Esto ayuda a estabilizar la temperatura corporal de estas personas y ayuda a una recuperación efectiva. Por ello, la implementación de un instrumento que permite el reconocimiento de cambios de temperatura ambiental en los cuidados intensivos de esta condición es crucial para reducir los daños causados por dichas variaciones térmicas, ya que si la temperatura ambiental de estas salas aumenta, hay más consecuencias en los organismos, como afecciones cardíacas y quemaduras en la piel. Si baja la temperatura ambiental, la temperatura corporal disminuye cada vez más, causando cianosis e incluso puede llegar a la muerte. Luego, en nuestros métodos, se realizó la caracterización del sensor en la que se utilizó un entorno con aislamiento térmico, donde se vertió agua caliente y se puso en contacto térmico con el sensor de termistor y de LM35, para luego registrar las temperaturas de temperatura más cercanas al entero de grado centígrado y voltaje del LM35 con un multímetro digital, mientras se alcanzaba el equilibrio térmico con el entorno. Para el acondicionamiento de la señal, recordemos que se ocupó un sensor de temperatura LM35, el cual se planea que registre la temperatura ambiental de una sala de cuidados intensivos para pacientes con hipotermia. Este sensor entrega una salida de voltaje analógica lineal dada por la expresión voltaje salida igual a 9.64 mV por grado centígrado, que multiplica la temperatura ambiente más 9.29 mV. Esta ecuación se obtuvo del proceso de caracterización previamente mencionado. Dado que la señal proveniente del sensor es de apenas décimas de volt, se requirió amplificar dicha señal con un amplificador operacional UA741 configurado de manera no inversora y con una ganancia de 21, lograda por el arreglo de resistencias de 20.000 ohms y una resistencia de 1.000 ohms. Para lograr una respuesta lumínica de la señal, se utilizó un amplificador operacional dual LM358 y uno UA741 configurados en modo comparador. El voltaje de referencia de cada comparador se obtuvo al implementar potenciómetros como divisores de voltaje, de tal manera que para temperaturas superiores a los 36 grados centígrados, el voltaje de referencia sea de aproximadamente 7.48 volts. Para el rango ideal, de 32 grados centígrados a 36 grados centígrados, la referencia sea de aproximadamente 6.67 volts. Y para temperaturas inferiores a 32 grados centígrados, la referencia fuera de aproximadamente 4.24 volts. Por otra parte, se utilizó un LED RGB para proporcionar una respuesta lumínica ante los voltajes de salida de los comparadores y por ende de las temperaturas registradas por el sensor LM35. Las respuestas lumínicas esperadas fueron las siguientes. Azul para temperaturas inferiores a los 32 grados centígrados, morado para temperaturas de 32 grados centígrados a 36 grados centígrados, es decir, en el rango ideal de temperaturas, verde agua para temperaturas superiores a los 36 grados centígrados. En la figura 3 podemos dar una vista general de las etapas que conforman el montaje experimental. En un primer momento vemos la temperatura ambiental de una de las salas que nos interesa, que es registrada por el sensor LM35, el cual otorga una salida analógica de voltaje, la cual es captada por el amplificador operacional, que amplifica dicha señal 21 veces,
y que manda a los comparadores, en donde si el voltaje que viene proveniente del amplificador es mayor que el voltaje de referencia, entonces la salida del comparador es aproximadamente el voltaje de alimentación del comparador y esto nos brinda una respuesta luminosa. Ahora, para la observación del funcionamiento del prototipo, se estimuló el sensor con un mechero y se observó la respuesta luminosa del LED mientras descendía la temperatura. Los cambios de temperatura se visualizaron en un multímetro digital conectado directamente a la salida del sensor LM35. En la figura 4 podemos observar esta captura de resultados, en donde resalta el mechero que estimuló al sensor. También vemos una vista real, más real de lo que fue nuestro montaje experimental. Ahora, para la parte de resultados, tenemos que la caracterización arrojó una curva característica, la cual se puede observar en la figura número 5. Además, obtuvimos que la temperatura es directamente proporcional al voltaje de salida del sensor y depende, como habíamos mencionado previamente, como 9.64 milivolts por grado centígrado que multiplica la temperatura más 9.929 milivolts. Ahora bien, en cuanto a la respuesta luminosa y en cuanto a los resultados del prototipo, tenemos que son los esperados, ya que la respuesta luminosa para azul concordó con lo que habíamos esperado, es decir, que el LED se prendía de color azul para temperaturas menores a 32 grados centígrados, morado para temperaturas menores a 32 grados, entre 32 grados centígrados y 36 grados centígrados, y verde agua para temperaturas superiores a los 36 grados centígrados. En el link que podemos ver debajo de la figura se observa un video en donde se muestra el funcionamiento de nuestro prototipo. Además, olvidé mencionarlo, pero en la parte de métodos, en el link que se encuentra en la figura número 3, se observa, se adjunta un video en donde se describen las partes que conforman nuestro montaje experimental. Ahora bien, las discusiones. En nuestras discusiones se tiene que el prototipo puede aplicarse a rangos más pequeños de temperatura. Para ello se recomienda utilizar un instrumento de referencia y sensor térmico más precisos. Además, es importante caracterizar el nuevo sensor a utilizar. Además, la implementación de los amplificadores comparadores es fundamental para obtener la respuesta lumínica deseada del LED RGB para el rango de temperatura de interés. Finalmente, el rango de temperatura establecido. Como conclusiones, se obtuvo un dispositivo capaz de monitorear la temperatura ambiente a partir de la respuesta lumínica de un LED RGB. Dicha respuesta lumínica se logró por la implementación de amplificadores en modo no inversor y comparadores, de tal forma que el LED se iluminaba de color morado cuando la temperatura ambiente se encontraba en el rango adecuado y cambiaría de color para temperaturas superiores e inferiores a este. Además, se corroboró que la salida de voltaje del sensor es directamente proporcional a la temperatura registrada, de modo que esta linealidad es aprovechable en rangos de temperatura mayores a la precisión del sensor. Finalmente, el monitoreo de temperatura en salas de hospitales es muy importante para mantener el bienestar de los pacientes y evitar anomalías en su organismo. Por nuestra parte sería todo y muchas gracias por su atención.